Bienvenido al canal Ecos del Abismo. ¿Alguna vez has sentido que tu propio hogar podría esconder secretos tan oscuros que pondrían en peligro todo lo que amas? Ponte los auriculares. Sumérgete en esta historia y prepárate para descubrir que se oculta justo debajo de los cimientos de lo que consideramos seguro. ¿Estás listo para descender conmigo hacia lo que se oculta bajo la superficie? Entonces, sigamos adelante. Cuando la familia Mendoza cruzó el umbral de su nueva casa, un modesto edificio de 2 pisos en las afueras de la ciudad, la emoción y la esperanza llenaban cada rincón del aire. Después de años de vivir en departamentos pequeños, esta mudanza representaba un nuevo comienzo, un refugio para Alejandra, su esposo Ricardo y sus 2 hijos, Mateo y Valeria. Las primeras semanas transcurrieron sin novedad. Los días se llenaban de risas, de cajas por desempacar y de la alegría simple de adaptar cada espacio a sus gustos y necesidades. Pero a medida que el sol caía y la casa quedaba envuelta en sombras, un sonido inquietante comenzaba a manifestarse, un susurro, un arrastrar sordo que parecía emanar del sótano. Ricardo, hombre práctico y escéptico, lo atribuyó al viejo sistema de cañerías, a algún animal que se habría colado, o al viento filtrándose por alguna rendija. Pero Alejandra sentía algo más, una presencia intangible que helaba la sangre en las venas. Los ruidos se hicieron más frecuentes y con ellos una sensación creciente de que no estaban solos. Una noche, después de que los niños se durmieran, Alejandra decidió bajar al sótano para investigar. La oscuridad allí abajo era densa, y el único sonido era el eco de sus pasos sobre el suelo de cemento. Fue entonces cuando vio algo que no esperaba, una pequeña abertura oculta detrás de un viejo armario. Un pasadizo estrecho, cubierto de telarañas y polvo, que descendía en espiral hacia lo desconocido. Con el corazón acelerado, llamó a Ricardo para que la acompañara. Juntos encendieron una linterna y comenzaron a explorar aquel corredor secreto que parecía haber permanecido sellado durante años, quizás décadas. A medida que avanzaban, el aire se volvía húmedo y el olor a tierra mojada y humedad se hacía más intenso. Finalmente, tras varios metros, llegaron a una salida que desembocaba en un lugar que ninguno de los dos podría haber imaginado: las alcantarillas de la ciudad. Un laberinto de túneles subterráneos que serpenteaban bajo las calles y edificios, ocultos a la vista de todos. Pero no estaban solos allí abajo. Huellas recientes, restos de comida y símbolos extraños pintados en las paredes sugerían que alguien o algo habitaba ese lugar. Y entonces, en la penumbra, una sombra se movió con rapidez, desapareciendo entre los corredores húmedos, dejando tras de sí un silencio pesado y la certeza aterradora de que la familia Mendoza había desenterrado un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Los días que siguieron a aquel descubrimiento fueron una mezcla de temor y fascinación para la familia Mendoza. Ricardo y Alejandra intentaban mantener la calma frente a Mateo y Valeria, pero la sombra de lo que habían encontrado bajo su hogar crecía cada vez más. La curiosidad los impulsaba a regresar al sótano en busca de respuestas. Cada vez que bajaban por el pasadizo, sentían que el aire se espesaba y los sonidos, antes tenues, se volvían ecos lejanos de susurros que parecían llamar sus nombres. Una noche, mientras exploraban uno de los túneles más alejados, encontraron un espacio abierto, iluminado tenuemente por velas que parecían nunca apagarse. Allí, un grupo de figuras encapuchadas se reunía alrededor de un altar improvisado. Sus rostros permanecían ocultos, pero el aura que emanaban era inquietante. En el centro del altar, una figura humana yacía inmóvil, cubierta con símbolos arcanos dibujados con una sustancia oscura que brillaba bajo la luz de las velas. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquello no era
Una simple reunión habían descubierto la morada de una secta que vivía en las profundidades, aislada del mundo exterior y dedicada a rituales oscuros que trascendían la comprensión humana. De pronto, una de las figuras se volvió y aunque su rostro seguía oculto, sus ojos brillaron con un fulgor sobrenatural que paralizó a la familia. Sin pronunciar palabra, la secta desapareció en las sombras, dejando tras de sí un silencio abrumador y la sensación de que algo maligno acababa de despertar. La familia Mendoza comprendió que ya no solo luchaban por su seguridad, sino por su cordura y sus vidas. La conexión entre su hogar y esa comunidad subterránea era más profunda y peligrosa de lo que jamás imaginaron. Después de aquella primera y aterradora visión, la vida de la familia Mendoza se volvió una cadena de noches interminables y días marcados por la incertidumbre. Alejandra y Ricardo intentaban mantener una apariencia de normalidad para los niños, pero la verdad se imponía como una sombra imposible de ocultar. Cada noche, los ruidos provenientes del sótano aumentaban en intensidad. No eran simples golpes, ni susurros al azar, sino voces claras como susurros de advertencia o súplicas de ayuda que parecían salir de las entrañas mismas de la tierra. A veces, Valeria decía que escuchaba cantos extraños que la arrullaban, pero que al mismo tiempo le provocaban miedo. Ricardo decidió instalar cámaras en el sótano, con la esperanza de captar alguna prueba tangible de lo que sucedía. Al revisar las grabaciones, lo que encontró superó sus peores pesadillas: sombras moviéndose de forma antinatural, figuras que desaparecían ante la luz y símbolos grabados en las paredes que parecían cambiar con el paso del tiempo. Pero lo más inquietante fue un vídeo donde se veía claramente a una de las figuras de la secta extendiendo una mano huesuda hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Alejandra comenzó a tener pesadillas recurrentes, sueños en los que veía túneles interminables, voces que la llamaban por su nombre y la sensación de estar atrapada bajo tierra. El miedo empezó a afectar la salud de toda la familia, y la paranoia crecía al punto de impedirles salir con normalidad. El pasadizo secreto parecía no ser solo una puerta hacia un lugar físico, sino un vínculo hacia una realidad que desafiaba toda lógica, donde la secta no solo habitaba un espacio, sino también la mente y el espíritu de quienes osaban acercarse. La pregunta que ahora rondaba en sus cabezas era: ¿cómo escapar de un enemigo invisible que parecía conocer cada uno de sus movimientos y que se escondía en las sombras más profundas? El ambiente en la casa Mendoza se tornó irrespirable. El miedo y la desesperación comenzaron a corroer los lazos familiares que hasta entonces los mantenían unidos y fuertes. Mateo, el hijo mayor, se convirtió en el foco de una preocupación creciente. Una noche, cuando la tormenta azotaba con furia las ventanas y el viento aullaba como un lamento ancestral, Mateo desapareció sin dejar rastro. Alejandra fue la primera en darse cuenta. Buscó por toda la casa, gritando su nombre con voz quebrada, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Ricardo revisó el sótano y el pasadizo secreto con una luz temblorosa, pero no encontró nada. La puerta que los conducía a las alcantarillas parecía intacta, pero un frío extraño emanaba del interior. Un frío que helaba hasta el alma. Desesperados, comenzaron a buscar en el laberinto subterráneo, guiados solo por la tenue luz de sus linternas y el eco de sus propios pasos. A medida que se adentraban, la sensación de ser observados se hacía más intensa. Ecos de voces lejanas parecían burlarse de ellos, llevándolos cada vez más profundo en un entramado de túneles que parecía no tener fin. En un recodo oscuro, encontraron una inscripción grabada en la pared: el elegido camina entre sombras. Su alma será la llave. La familia entendió entonces que Mateo no había desaparecido por casualidad. La secta lo había tomado como parte de un ritual oscuro, una pieza clave en un juego que trascendía su comprensión. La desesperación se convirtió en terror absoluto cuando comenzaron a escuchar pasos apresurados a su alrededor. Susurros que parecían salir de todas partes a la vez y una risa macabra que helaba la sangre. ¿Podrían salvar a Mateo antes de que se perdiera para siempre en las profundidades de ese mundo subterráneo?
¿O la familia estaba destinada a ser tragada por los secretos que habitaban bajo su hogar? Mientras la desesperación se apoderaba de Alejandra y Ricardo, una figura inesperada emergió de las sombras. Durante una exploración en los túneles, cuando las paredes parecían cerrarse a su alrededor, se toparon con alguien que no parecía pertenecer a la secta ni al mundo exterior, un hombre llamado Julián. Un antiguo habitante de las alcantarillas. Julián había vivido entre esos túneles durante años, escapando de un pasado tormentoso y de la sociedad que lo había rechazado. Pero a diferencia de la secta, él no compartía su fanatismo ni sus rituales oscuros. Julián conocía los secretos de ese laberinto subterráneo, sus caminos ocultos y las trampas mortales que la secta había dispuesto para protegerse. Con desconfianza al principio, pero con la urgencia de salvar a Mateo, la familia Mendoza decidió confiar en Julián. Él les advirtió sobre el peligro que corrían, sobre la naturaleza de la secta y los oscuros pactos que habían sellado con fuerzas que iban más allá de la realidad conocida. Julián les reveló que la secta adoraba a una entidad antigua, un ser que se alimentaba de almas perdidas y que utilizaba a los humanos como conductos para extender su influencia hacia la superficie. Solo enfrentándose a esa entidad podrían recuperar a Mateo y cerrar el portal que conectaba a su hogar con las profundidades infernales. El tiempo corría en su contra y la familia Mendoza, junto a Julián, debía prepararse para un enfrentamiento que pondría a prueba no solo su valor, sino la fuerza de sus lazos y la voluntad de no sucumbir ante la oscuridad. Guiados por Julián, la familia Mendoza se adentró aún más en el corazón de aquel laberinto bajo la ciudad. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor y un aire pesado y cargado de misterio impregnaba cada rincón. El tiempo parecía dilatarse en aquel reino sombrío, donde la realidad y la pesadilla se confundían sin límites. Llegaron a una cámara oculta. Un santuario donde la secta realizaba sus rituales más oscuros. En el centro, un altar de piedra, cubierto de símbolos antiguos y manchas que parecían ser de sangre seca. Allí, Mateo yacía atado, envuelto en cadenas que no solo sujetaban su cuerpo, sino que parecían drenar su energía vital. La entidad, un ser indescriptible, una sombra con formas humanas y bestiales, comenzó a manifestarse con un murmullo que crecía en intensidad, llenando la cámara con una vibración opresiva que hacía temblar la tierra. Alejandra y Ricardo, con el corazón encogido, enfrentaron el terror de aquel momento, sabiendo que su amor y coraje serían las únicas armas para liberar a su hijo y cerrar para siempre ese abismo que se abría bajo sus pies. Julián, con conocimiento ancestral, comenzó a entonar cánticos olvidados que parecían contrarrestar la influencia de la sombra. La lucha entre la luz y la oscuridad se desató, resonando en cada túnel y rincón de aquel inframundo. Cada instante era una batalla entre la esperanza y la desesperación, donde un solo error significaría la condena eterna para Mateo y quizás para toda la familia. El enfrentamiento en aquel santuario subterráneo alcanzó su punto culminante. La entidad oscura, furiosa por la interrupción de su ritual, lanzó una oleada de energía que sacudió las paredes y amenazó con destruir todo a su paso. Alejandra y Ricardo sintieron el peso del terror como nunca antes, pero no podían permitirse ceder. Mientras Julián continuaba con los cánticos, un vínculo invisible parecía formarse entre Mateo y la sombra que lo aprisionaba. En sus ojos, un destello de conciencia y lucha contra la oscuridad brillaba débilmente. Fue entonces cuando Ricardo, tomando una decisión desesperada, se sacrificó para romper las cadenas que ataban a su hijo. Su cuerpo fue envuelto por la sombra y un grito desgarrador resonó en todo el túnel. Pero el sacrificio no fue en vano. Mateo quedó libre y la entidad, debilitada por la pérdida de su presa, comenzó a desvanecerse, arrastrada por los cánticos que Julián intensificaba. Con Mateo en brazos, Alejandra y Julián huyeron hacia la salida, mientras el túnel comenzaba a derrumbarse detrás de ellos, como si el mismo mundo quisiera borrar ese oscuro secreto para siempre.
Ya en la superficie, con el amanecer rompiendo el horizonte, la familia Mendoza sabía que el precio pagado era alto. Pero la oscuridad que una vez habitó bajo su hogar, aunque debilitada, no había desaparecido por completo. El abismo siempre guarda ecos y a veces esos ecos vuelven para recordar que hay secretos que nunca deberían ser descubiertos. Has llegado hasta aquí, valiente explorador de lo desconocido. Y por eso te felicito. Pocas personas tienen la paciencia y el valor de sumergirse en un relato que desentraña las sombras más profundas que habitan en el mundo y en la mente humana. El abismo no es para todos. Pero tú has demostrado que posees la curiosidad y el coraje para enfrentarlo. La historia de la familia Mendoza es un reflejo de los misterios que a menudo permanecen ocultos justo bajo la superficie de nuestra realidad. Casas que esconden secretos. Pasadizos que conducen a lugares prohibidos y sectas que se aferran a oscuros poderes son solo algunos de los ecos que el abismo nos susurra. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos secretos como este existen sin que sepamos de ellos? Al llegar al final de esta travesía, te invito a dejar un comentario con la frase: he escuchado los ecos y no temo al abismo. Esta frase será un símbolo de tu compromiso, un reconocimiento para ti y para todos los que, como tú, enfrentan el misterio con valentía y mente abierta. Así, juntos, formamos una comunidad que no teme mirar hacia lo oscuro, sino que busca entenderlo. Tu interacción no es solo un gesto, es la luz que mantiene vivo este canal, el impulso que permite que más personas descubran relatos como este. Cuando das like y compartes el video, ayudas a que YouTube lo recomiende a otros curiosos y buscadores de verdades ocultas. Cada acción tuya es una piedra que construye este puente hacia lo desconocido, un lugar donde la imaginación y el miedo se encuentran para crear historias inolvidables. Recuerda, el abismo siempre está ahí, aguardando, susurrando secretos que solo unos pocos pueden escuchar. Pero no estás solo. Aquí, en Ecos del Abismo, caminamos juntos en esa frontera entre la realidad y la sombra, buscando respuestas donde otros solo ven miedo. Gracias por ser parte de este viaje. Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte esta historia con quienes disfrutan del misterio y el terror. Y prepárate para sumergirte en nuevos relatos que desafiarán tu percepción y despertarán los ecos más profundos de tu imaginación. Hasta la próxima, donde el abismo seguirá hablando. Y nosotros, valientes oyentes, seguiremos escuchando.